nuestro trabajo, ¿no? Y que ha surgido de manera casi espontánea en nuestra manera de acercarnos sobre todo a la música tradicional, es la fiesta. Y es algo que viene a heredarse del barroco y que tiene no solamente su gestación en el barroco, sino que reúne una raíz que lo tienen todas las culturas, que lo trae, que viene desde por decirlo de alguna manera, esa cultura árabe, andaluza, española, que viene de lo afro, que viene también, que estaba aquí en lo indoamericano, la necesidad de la fiesta. Y en el barroco se genera, se junta, o más bien hay la necesidad de encontrarse, dado que el descubrimiento de América resultó ser una salida de salvación para la Europa de aquel tiempo, por todo lo que andaba buscando y por todo lo que tenía saturado en su manera de existir, en su economía, en muchos sentidos. América fue la salida del escape. Entonces aquí llegaron de muchos lados, de muchas maneras y con muchos estatus, muchas personas, muchos sectores de sociedad, además de que aquí se gestaron otros. Y bueno, y en una sociedad colonial llena de castas tan estratificadas y demás, esta fiesta que empieza a surgir en América, nosotros hemos trabajado mucho en México, pero nos damos cuenta de que esto ha sido un común denominador en toda América. Esta fiesta empieza a convertirse en el espacio de reunión y en el espacio de interacción de muchísimos sectores de la sociedad. En el fandango en México, que es una fiesta que se da en muchos lugares. México es inmenso, pero que se empieza a gestar en muchos lados y a generar como un tipo de tradición, de música, de lírica muy especial en cada zona. En un momento tuvo muchísimas cosas en común, tanto en sus maneras de bailar, en su música. Por ejemplo, el son huasteco que hablaba Eloy y el son jarocho antiguamente tuvieron muchísimas cosas en común que todavía guardan. Hay sones que tienen el mismo nombre y hasta cierta cadencia guardan versos iguales, que conforme se fueron dando como esas conformaciones regionales, fueron tomando una identidad más propia, que yo pienso que esto sucede también a nivel macroregión. Muchas músicas llegaron similares en Latinoamérica y fueron tomando su sabor regional, ciertas regiones en Colombia, en Venezuela, más abajo. Un historiador, muy amigo nuestro, Antonio García León, viene desarrollando un estudio sobre la gestación de la cultura del Caribe. Él plantea que el galeón de España, sobre el que mucho tiempo se construyó la nueva historia de América, traía órdenes y se llevaba el oro, pero mayor cultura no llevó ni trajo. Y él plantea que, por el contrario, que los pequeños comerciantes y los migrantes, que ahora son gente bastante señalada y repudiada, fueron los que generaron realmente la cultura del Caribe, los que iban de un lugar a otro llevando las historias, las noticias, las maneras, lo que sucedía, así como trabajito de hormiga. Y que ese gran Caribe que se generó entre las islas y la costa se fue permeando poco a poco hasta llegar muy abajo en Latinoamérica y meterse al Istmo y meterse a Norteamérica. Hay rasgos de la música, de la versada y de las mismas fiestas que pueden descubrirnos ese común denominador. Para nosotros es muy importante, porque en el trabajo de búsqueda y de relación en estas músicas nos encontramos con que esa fiesta es la que también ha permitido que siga siendo la música, que siga siendo la versada, que siga siendo la bailada, y que además la gente siga teniendo ese espacio de encuentro. Eloy nos ha
nos ha contado en sus trabajos de documentación, narraciones de fandangos donde hasta en la iglesia el cura organizaba fandangos para que la gente fuera a la iglesia. Entonces hacían fandango dentro de la iglesia. Y llegaron a cantarse, nos contaba Eloy, que llegó a cantarse el chuchumbé, un son que hacía referencia, que se burlaba de la iglesia completamente y hacía referencias eróticas y juegos y dobles sentidos, se cantaba hasta en la iglesia. Entonces ese fandango realmente fue un espacio de encuentro y a la fecha sigue siendo. Ese fandango tiene muchos nombres, es el mismo joropo, es la misma parranda, es la misma jarana, el guapango también se le dice en México, que se da en muchos lados. Para nosotros es muy importante y parte de nuestro trabajo, como que de la investigación, de la retribución de la investigación viva, es fomentar ese fandango. Nosotros vivimos en una región al sur de la Ciudad de México, más o menos como a una hora, es el estado de Morelos, que tiene de historia mucha tradición musical y que se ha perdido mucho por la aceleración que ha habido en la migración, por la necesidad de la gente de buscar salida a sus necesidades básicas. Cuando yo llegué hace 30 años, en Morelos había un montón impresionante de bandas, mentiría diciendo cualquier cifra, pero de 30, y a la fecha se ha reducido a un 15% de bandas. Igual se cantaba, había la tradición de los corridos, se llaman corridos surianos, que una buena parte eran corridos zapatistas a partir de la revolución, ese corrido, y que bueno, ahorita no tuvimos tiempo, pero creemos que ese corrido tiene un parentesco en sus bisabuelos con las jácaras musicales y con las jácaras literarias que vienen del barroco. En el estado nosotros entonces tenemos un proyecto y hacemos fandangos. Nosotros enseñamos a tocar los sones, enseñamos a construir instrumentos y organizamos fandango tratando de reunir pues a los alumnos y a los familiares y a los amigos de los alumnos, y entonces se agranda, se acorta, pero se mantiene como... Nos parece muy importante que en este trabajo de investigación haya como una resultante viva, ¿no? Nosotros, y bueno, yo muy personalmente, no creo que tenga sentido el museo de la vitrina donde se conserva y se mantiene para no tocar lo que sea. Que tiene sentido encontrar algo muy antiguo para ver cómo cambió, cómo se hizo ahora, y para que cambie, para que vuelva a ser otra cosa, para que se desarrolle. Un poco lo que dice Eloy, esa esencia que se mantiene, pero que tiene la cualidad de permitirse hablar y decir cada uno cómo es. Es tal vez la gracia de ese barroco que sigue vivo. Yo quería acentuar un poco en ese lado, en ese aspecto del barroco, que fue esa fiesta que se generó en el barroco y que se generó especialmente en América, y que hace hasta la fecha ser un lugar y un espacio de encuentro de distintas generaciones, de distintas clases sociales, de regiones. La gente se junta. Con el son jarocho ha pasado algo súper interesante, y es que es una música de Veracruz, del sur de Veracruz, que después de la revolución quedó reducida a 4 comunidades y zonas indígenas, y de pronto volvió otra vez a ir tomando más gusto. Músicos de allá empezaron a ir a otros lados para tocar, para sobrevivir, a dar talleres en la ciudad, y ahora hay comunidades jaraneras muy grandes en la Ciudad de México, en Jalisco, en Guadalajara, en Oaxaca, o sea, en muchos lugares de México, y para sorpresa, Los Ángeles tiene una comunidad jaranera que se reúne semanalmente a clase y a hacer fandango. San Francisco, Los Ángeles, en San Diego hay otra, en Seattle ya nos han invitado, a mí me han invitado a dar talleres allá, en Washington, en Nueva York, que dice uno, bueno, ¿qué pasa? O sea, esto no se está difundiendo en la radio, no dice Televisa por detrás, no dice Sony Records. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué pega? ¿Por qué? Y lo que creemos es que, siendo una fiesta que sobre todo que invita y que permite que la gente llegue sin saber,
sin conocer, que llegue a aprender y a disfrutar, a encontrarse con los demás, es un espacio incluyente, que sentimos que esta sociedad ha ido acabando, gracias a nuestro buenísimo internet, cada cual anda en su casa, allá andamos encerrados, a veces nos comunicamos con otros, pero ese espacio vivo de encuentro creemos que es muy importante, que es necesario. Y para nosotros ese fandango es una de las herencias del barroco también muy importantes.